Hola X3, qué alegre ando de verlos de nuevo por aquí. Como solía decir, vamos directo al grano. Hoy les traigo accidentes laborales más aterradores que han presenciado. A mi papá le cayó un mango en la cabeza. ¿Se dan cuenta de que estamos tan vulnerables que no sabemos cuándo nos pasará algo grave? Por ejemplo, hoy se me cayó un tronco en el hombro. Por suerte estaba viejo. Pero a lo que me refiero es que nadie puede prevenir lo que les va a pasar. Por eso, siempre intenten ser buenas personas. Yo trabajaba para una agencia de autos que era de 5 pisos, y ahí había un elevador para autos. Un chavo estaba en el último piso y quería bajar un carro. No sabía que el elevador estaba en planta baja, y al echarse de reversa, se fue para abajo con todo y carro. El auto era seminuevo, de un cliente que no tenía ni un mes de haberlo comprado. El técnico salió ileso, pero tuvieron que reponerle el auto. A mi padre, cuando era joven, le pasó algo en un supermercado. Él se encargaba de hacer la masa para pan en una máquina con un rodillo que aplanaba la masa, pero estaba rota y hacía movimientos de adelante hacia atrás por el mal funcionamiento. Un día, mi papá vio salir una masa negra de la máquina, lo cual era raro, ya que no estaba en funcionamiento. Cuando se acercó para ver qué era y metió la mano, la máquina se prendió y le aplastó la mano, quebrándole los dedos de la derecha. La máquina estaba apagada, pero hizo un cortocircuito y se prendió sola. Un señor que lleva mucho tiempo trabajando en una compra de sorgo, una bodega donde guardan el grano de las cosechas agrícolas, tuvo un accidente. Ahí hay un tipo de rodillo que gira para extraer el sorgo que cae de los camiones cargados. El señor estaba adentro y, por accidente, pisó mal al caminar y cayó en el rodillo mientras giraba. Le cortó la mitad de la pierna. Por suerte, sigue vivo, aunque tristemente sin una pierna. La bodega se llamaba Meco Gren y se encuentra abandonada en el ejido San Germán, Tamaulipas. Mira, hace unos 8 meses, mis tíos trabajaban en sistemas de riego, bombeo y pozos de agua. En ese momento eran 4, mi tío, sus 2 hijos y un trabajador. Fueron a hacer un trabajo a una noria con químicos fuertes. Le echaron el químico a la noria y jabón zote, lo que hizo que el químico se volviera más potente. Como la noria era de 40 metros de profundidad, el químico no salía al aire exterior. Normalmente, después de echar el químico, se debe esperar mínimo 3 días, pero ellos no esperaron ni 3 horas. Se metió un hijo de mi tío a la noria y cayó sin decir ni pedir ayuda. Después, al ver que se tardaba, se metió el trabajador e igual cayó sin decir nada. Luego, mi tío también cayó sin auxilio. Los 3 murieron adentro de esa noria, ya que el químico hizo que les explotaran los pulmones. Que en paz descansen. ¿Qué onda, bro? Me gustó la sección de accidentes laborales, y yo, que trabajo de mantenimiento, me tocó presenciar algunos y escuchar de otros. Te comparto uno que viví. Trabajo en una empresa de extrusión e impresión, más específico donde hacen el plástico para bolsas de alimentos e imprimen los empaques. Ahí hay una extrusora que le da forma a la bobina de plástico para las bolsas. Tiene múltiples rodillos que amoldan el plástico, ya sea de aluminio, fibra de carbono o goma barra hule. Una vez, el operador de turno, casi a la hora de salida, estaba terminando de revisar su máquina para entregarla. Al ver el material, notó que iba con un pequeño doblez, debido a un fallo típico en una parte donde pasa la película, el plástico. Lo correcto era parar la máquina y hacer el ajuste, pero a veces los operadores son temerarios, y prefieren hacerlo en movimiento para ahorrar tiempo. El caso es que donde se generaba el error en el material, había una torre llena de rodillos de fibra de carbono y un rodillo de aprox. 25 centímetros de diámetro de goma. Al intentar enderezar el material con la mano, el operador se resbaló y su mano quedó atrapada entre el rodillo de goma y uno de fibra, separados por no más de 1 centímetro. Los ayudantes del operador pararon la máquina, pero al ser un rodillo de goma, generó más fricción, arrastrando la mano del operador por 1 minuto. Me tocó ir a sacarlo, y al destrabar los rodillos, vi como toda su palma estaba a punto de caerse y sus ligamentos y huesos quedaron expuestos. El rodillo literalmente le quemó parte de la piel, por lo que no corrió mucha sangre. Por suerte, pararon la máquina pronto, ya que esos rodillos tienen demasiada fuerza para el tipo de material que se trabaja. En 2016, en una fábrica de plásticos, un joven de 21 años intentó asustar a su pareja en el área de trabajo nocturno.
Se escondió detrás de una máquina, Mega 1, pero resbaló con unas preformas justo cuando el molde, una enorme pieza de acero, se cerró, atrapándole la cabeza y causándole la muerte instantánea. La empresa intentó encubrir el accidente, dando dinero a la familia para silenciar la tragedia. Bro, no estuve ahí, pero mi padre es chofer de ambulancia y me contó lo que ocurrió con un chico que acababa de culminar el colegio y trabajaba en una empresa que trituraba piedras para caminos u otros usos. Un día, estábamos almorzando cuando llamaron a mi papá y le dijeron que ese joven, mientras limpiaba los escombros atrapados, accionaron la trituradora. A los pocos segundos la apagaron gracias a sus gritos desesperados. Mi papá acudió, y su pierna izquierda quedó atrapada. Cuando lo quitaron, descubrieron que la herida era tan grave que una parte de sus intestinos se veía por fuera. Lastimosamente, falleció a las pocas horas. Es sorprendente que se mantuviera cuerdo y no sintiera dolor. Había una imagen demasiado perturbadora. Mi papá trabaja de camionero, y yo lo acompaño a ver cómo trabaja en las vacaciones porque me gusta ir con él. Cuando llegamos al lugar donde carga, sus cargadores ya estaban listos, menos uno que estaba borracho. Mi papá les dijo que le cargaran lo que tuvieran que cargar. El hombre borracho empezó a trabajar, cargando unos pallets de domésticos, eran como 300 kilos. En una mala maniobra, se cayó el pallet del camión encima de otro chico y lo aplastó. Se escuchó cómo se le rompió la columna. Llamaron a la ambulancia, pero el hombre ya había muerto. El borracho se fue a su casa como si nada. Yo tengo una historia que pasó cuando mi mamá trabajaba en una mina como cocinera. Un día, unos señores estaban cortando tablas, y a uno se le fue la sierra a la mano del otro. Yo estaba casi al lado y me quedé en shock. Vi cómo le salía mucha sangre. Después se lo llevaron al hospital y le pusieron clavos. Yo trabajé en un puerto donde me encargaba de verificar el desembarque completo de los barcos. Ahí, los barcos se aseguraban con cuerdas. Una de las cuerdas estaba muy vieja, y vi cómo se rompió y partió a un hombre por la mitad. Una vez, mi jefa de trabajo me contó que antes trabajaba en un lugar donde cortan el vitro piso. Usaban sierras grandes, y una señora mayor, al usar una de las cortadoras, se le salió el disco. El disco salió a gran velocidad y le atravesó el estómago en limpio. La señora cayó partida en dos, prácticamente. Mi padrino trabajaba en un taller de maquinaria agrícola y tenía que reparar algo sobre la dirección de la rueda. Terminaron y subieron a probar. Uno metió la cabeza para mirar cómo quedó, y el otro operador no se dio cuenta y empezó a mover la rueda. Casi le aplasta la cabeza, pero gritó y le avisaron al operador. Por suerte, solo rompió un poco su cabeza, pero se recuperó y aún sigue trabajando ahí. Trabajé horneando barbacoa, y una vez un señor, por andar de metiche, según él, experto en hacer barbacoa, se metió a limpiar el horno y se quedó ahí. Pasó rato sin que lo viéramos. Cuando nos dimos cuenta de que el horno estaba cerrado, no le dimos importancia hasta el siguiente día. Al abrirlo, encontramos al tipo sin vida, después de haber sido horneado. Yo trabajé en una empresa de recubrimiento de pintura en el sector automotriz. La línea de polvo, pintura en polvo más fina que la arena, estaba por todos lados. En un área llamada cabina, entrabas con máscara para respirar y traje completo, era obligatorio. Muchos de mis amigos y compañeros de esa área se quejaban de que les dolía el pecho, que su saliva salía roja por la pintura, heces, etc. Esa pintura, en el empaque, dice claramente que es cancerígena. Un caso de mi papá. Él venía de regreso del trabajo y se topó a uno de sus compas, se llamaba Freddy. Solo se dieron un pequeño saludo. Como el camión no tenía espacio adentro, Freddy se fue afuera. Pasaron por una carretera muy peligrosa llamada el Ojo de Agua, entre Cojumatlán y Sahuayo. Fueron a dejar la carga por esa carretera, pero no llevaban ni 50 metros cuando el camión se volteó por lo inclinado que estaba. Freddy cayó, y el camión cayó sobre él. Todavía se arrastró un poco por la velocidad que llevaba. No quedó nada de él. Levantaron lo que había de Freddy con palas y así le hicieron su velorio. Yo trabajaba en un Chedraui, y en la temporada de diciembre, cuando se vende mucho, el área de carnicería tiene bastante trabajo. Un compañero de esa área ya casi terminaba su turno, pero quiso dejar cosas hechas para aligerar la chamba a sus compañeros.
Por las prisas, estaba moliendo carne con la máquina y, en un descuido, la máquina le jaló la mano y se la trituró. Huesos, carne y todo. El vato quedó en shock, no se movía ni nada. Sus compañeros apagaron la máquina rápidamente y le hicieron un torniquete para que no se desangrara mucho. Llamaron a la ambulancia. El compañero está bien, aunque ya sin su manita. Lo más asombroso es que, mientras llegaba la ambulancia, el vato estaba platicando como si nada, hasta riéndose, aunque estaba todo bañado en sangre. Se veía súper tranquilo. Aún trabaja ahí, aunque ya pusieron más precauciones por ese accidente. Fue en el trabajo de mi hermano. Un señor estaba pintando con pintura de aceite. No se puso arnés y se cayó desde unos 11 metros. Del golpe, perdió un poco el sentido, pero el bote de pintura le cayó encima y se estaba ahogando con la pintura. Tragó pintura y le entró por la nariz. La empresa dijo que fue por negligencia. No sé si vivió. A una compañera la aplastó un elevador que transporta carrocerías. Cuando la fuimos a ver, su nuca tocaba sus talones y sus costillas sobresalían de la carne. Anécdota de mi primo. Estaban en una máquina que crea partes de automóviles, eran mecánicos. Esa máquina trabaja a muy altas revoluciones, y no notaron un combo pesado. El combo rebotó y, del impacto, le explotó el cráneo al vato. Del pánico y estrés, mi primo se quedó observando al vato fallecido encima de él. Eso le pasó a un amigo de mi primo. Era de mantenimiento de elevadores. Se resbaló y cayó del piso 19. No murió, pero lo que pasó fue sorprendente. Tenía el esmeril encajado en el cuello. No murió al instante. Falleció 3 días después. A un tío le pasó mientras trabajaba en una fábrica. Estaba arreglando un cableado en un andamio y se quedó pegado a los cables. El chalán no supo qué hacer, y el andamio se cayó, era como de 5 metros. No era tanto voltaje, pero se quedó pegado y al final quedó inconsciente por la caída. Por suerte, no le pasó nada grave. Bueno, era un día tranquilo. Yo me preparaba para ir a la escuela, pero de la nada mi papá llegó muy alarmado junto a mi hermano y un compañero de trabajo. Mi papá y el compañero estaban ayudando a mi hermano a caminar. En el campo, estaban revisando una máquina, pero algo del motor explotó y un pedazo se le incrustó en la uña del dedo gordo del pie. Al final, tuvieron que quitarle la uña para sacar el pedazo de metal. Sinceramente, desde ese momento le tengo algo de miedo a la sangre. A mí no me tocó verlo, pero me contaron mis compañeros del turno matutino que una señora casi se descabeza por negligencia del supervisor con una router, una máquina muy utilizada en las electrónicas para cortar tarjeta. Ese día, a todos los técnicos nos mandaron hablar antes de la entrada para dar una charla al personal. Cuando llegué, la máquina estaba clausurada y llena de sangre, con un trozo de carne en una pieza de la máquina. Para no hacerlo largo, la señora sobrevivió, pero culparon a todo el personal de producción. A un cuñado se le reventó el disco de una pulidora. No sabemos bien si por mala manipulación o disco con mucho desgaste. El caso es que se le incrustó en el pecho y quedó a centímetros de perforar el corazón. Su patrón lo corrió y, aparte, duró años sin darle nada de dinero. Trabajo en una vidriería, y una vez me llamaron a otro local para ver un trabajo. Vi a una persona nueva que estaba ayudando a cargar planchas de vidrio. En una mala manipulación, lo dobló demasiado y la plancha entera se partió. Un pedazo le cortó el pecho casi hasta el estómago. El nuevo era gordo, y se podía ver toda la grasa de su pecho saliéndose. Mi papá es contratista y hace naves, no aviones, sino como fábricas. Me contó que una vez un muchacho estaba en el techo de la nave y se resbaló. De todos los lugares donde pudo caer, cayó en unas varillas, las cuales le atravesaron el cuerpo. El muchacho murió. Dice que él no estaba cuando sucedió, pero mi hermano lo vio en primera fila. Pobres de los papás del muchacho. A mí un señor de mi chamba me contó que por allá del año 2000 trabajó en la OC de Tuxtla como mecánico para pagarse los gastos de su carrera. Chambeó muchos años ahí, y aparte de que nunca pasó nada grave salvo esa vez, ni tuvo problemas. Siempre me hablaba con nostalgia y cariño de ese trabajo. Un día, cuando tenía como 20 años, se quedó muy tarde en la noche arreglando un motor con otros 4 compañeros.
Dos güeyes de no más de 18 años se les hizo fácil meterse a asaltarlos, pues la zona estaba vacía, muy oscura y sin seguridad. Les quitaron herramientas, poco dinero y una moto. Pero con lo que estos estúpidos no contaban es que, para dividir secciones, se usaba una cuerda metálica súper fina, bien tensa, que de noche no se veía tanto por la oscuridad. Al querer huir a toda velocidad, no se fijaron y, tal cual como en una película de Destino Final, ambos terminaron sin cabezas por una de estas cuerdas. Uno del cuello, y el otro de la parte entre la boca y la nariz. Yo trabajo en una parada de buses, y una vez iba llegando un bus. Cuando estaba entrando, atropelló a un señor de la tercera edad. Lo pasó por encima, y una de las llantas traseras lo aplastó todo el cuerpo. Cuando la llanta pasó por la cabeza, se la aplastó hasta el punto de quedar irreconocible. Trabajaba en una empresa metalmecánica. Yo era operario y encargado de una máquina hidráulica CNC en mi turno correspondiente. Esa ocasión, estaba en el turno de la noche, y por negligencia de mi supervisor, pusieron a trabajar a una persona con nulo conocimiento en esa máquina. Le propuse que me diera 2 horas para al menos darle una pequeña capacitación y decirle las cosas que no debía hacer. Me dijo que no. Esa noche, solo con 3 horas transcurridas del turno, presencié cómo el chico, somnoliento, deslizó su mano izquierda dentro de la máquina y la activó. Tuvo un margen de 1 segundo para sacar su mano, pero no lo logró. Entre todo el ruido de la fábrica, se logró apreciar el sonido de sus huesos al romperse y un grito ahogado de dolor. Ese día, por negligencia, ese chico perdió 4 dedos de su mano izquierda. Cabe aclarar, la máquina no los cortó porque fuera filosa, sino que los aplastó hasta desprenderlos de su mano. Esto me lo contó mi papá. Cuando él tenía 20 años, trabajaba en una fábrica que fabricaba clavos, alambres, varillas y esas cosas. Decía que los alambres eran los más peligrosos, ya que se tenían que estirar cuando estaban al rojo vivo. Me dijo que una vez, mientras las máquinas lo estiraban, se rompió, y a un chavo que estaba supervisando se le enrolló el alambre caliente en todo el cuerpo. Empezó a gritar y a retorcerse. Al rato llegaron las ambulancias. Lo último que supo de él es que murió de camino al hospital. En una galería subterránea a la que se accedía por escaleras eléctricas, mientras un trabajador les hacía mantenimiento, fue literalmente absorbido. Las escaleras quedaron inutilizables, y nadie las ha arreglado hasta el día de hoy. Esto pasó en Chile hace unos años y salió hasta en las noticias. No lo vi, pero mi tío dijo que estuvo ahí mismo para presenciar todo. Estaban pintando una barcaza, la cual estaba varada en la playa. El problema fue que no dejaron ningún cimiento al lado para que la barcaza estuviera estable. La barcaza cayó de lado y aplastó a uno de los trabajadores. Mi tío dijo que por poco también muere aplastado. Cuando recuperaron el cuerpo, obviamente ya muerto, llamaron para dar a conocer el accidente. Lo peor es que, cuando el jefe se enteró, dijo: lamentable lo que sucedió, pero sigan trabajando. En una camaronera en Ecuador, vi cómo un aireador mecánico le arrancó la pierna a un trabajador que tenía puesta un pantalón con tiras. Por no haberse dado la vuelta en la canoa para ingresar por el otro lado y apagar el aireador, se cruzó por encima, y el eje le jaló la pierna, desmembrándola de la rodilla para abajo. Le quedó el hueso pelado, y la carne caía un poco de la bota de caucho. Yo estaba cerca y le hice un torniquete, pero eso me dejó varios meses sin poder dormir bien. De ahí, he visto cosas peores. Un tío mío trabajaba en una plantación de trigo, el tema es que al parecer un día uno de los trabajadores se tiró a dormir en la plantación y sin saberlo, según mi tío, la máquina que se usa para triturar y guardar el trigo pasó sobre el tipo, pero no la trituradora sino lo que vendrían siendo las llantas, por así decirlo, pasó sobre él, lo cual sigue siendo trágico ya que lo aplastó y de paso obviamente se murió el tipo por el enorme peso de la máquina. Mi papá trabajaba en un lugar donde se cargaban objetos y estructuras y una vez trabajando le cayó una estructura en la cabeza. Él dice que le enseñaron el vídeo y solo se ve como al caerle la estructura, él intentó seguir caminando pero luego cayó al suelo. Ese accidente le ha dejado algunas secuelas como insomnio o dolores de cabeza. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco. Yo sé que nos veremos muy pronto.
No olviden seguirme en TikTok, donde subo fragmentos de mis vídeos, y también pueden escribirme para enviarme sus anécdotas. Y ya para concluir, un saludo a las siguientes personas.